¿Qué tiene en común el rostro de un chico con el semblante de un fantasma? La respuesta es Andrés Iniesta. En una noche fría de noviembre de 2009, Iniesta desapareció de los focos. No por un mal partido, ni por una lesión. Simplemente se fue, consumido por un vacío que le asfixiaba. Se convirtió en una sombra, un enigma andante. Era el mismo genio que hacía desaparecer balones a su antojo, pero su magia se había esfumado. Y a su lado, en el umbral de su casa, una botella de whisky que no dejaba de llenarse. Aún en la cima, el hombre que nos hizo gritar con pasión se había perdido en su propia oscuridad. Esto no es un relato de glorias y títulos. Es la historia de cómo un genio, el de la sonrisa tímida, tocó el abismo para luego regalarnos el grito de gol más importante de la historia de España. El gol que paralizó a una nación, el gol que sanó heridas y unió a un país. Vamos a desentrañar la vida de Andrés Iniesta, el chico de Fuentealbilla que se convirtió en el arquitecto silencioso del mejor fútbol jamás visto. Un viaje desde sus inicios modestos hasta su legado, pasando por sus demonios. Prepárate, porque esta es la historia que se esconde detrás de la leyenda. Nacido en Fuentealbilla, un pequeño pueblo de Albacete, la vida de Andrés Iniesta no era la de un niño prodigio de la gran ciudad. Creció jugando en campos de tierra, con balones que a veces se parecían más a piedras que a esferas. Desde pequeño, su padre, José Antonio, ya veía algo distinto en sus pies. No era un virtuoso de la velocidad ni de la fuerza, pero su conexión con el balón era de otro mundo. A los 12 años, su talento era tan evidente que el FC Barcelona llamó a su puerta. Un tren que solo pasa una vez en la vida, pero con un precio inmenso. Dejar su hogar, su familia, sus raíces. En la Masia, rodeado de desconocidos, un niño que soñaba con el balón se encontró con la más profunda soledad. Lloraba en silencio, se escondía en los baños para no ser visto. Esa soledad forjó su carácter, silencioso pero inquebrantable. Su debut con el primer equipo del Barcelona llegó en 2002, pero su consolidación no fue inmediata. A la sombra de Ronaldinho, de Deco, de Xavi, Iniesta fue tejiendo su camino con paciencia. Los años del doble pivote junto a Xavi Hernández no son solo un mito, son la epopeya del fútbol total. Eran los cerebros de un equipo imparable, capaces de mover el balón con una precisión quirúrgica, de encontrar espacios donde no los había, de hacer del arte una ciencia. Eran el tic-tac del reloj, la banda sonora de los triunfos. Juntos crearon una de las duplas más memorables de la historia del fútbol. El año 2009 fue el clímax de una era. El Barcelona de Pep Guardiola conquistó el sextete, un hito que parecía imposible. Pero la gloria no vino sin un costo. En la semifinal de la Champions League contra el Chelsea, en el último suspiro, el tiempo se detuvo. El balón llegó a Iniesta, un zurdazo imparable. La celebración fue un estallido de júbilo, una catarsis global. Pero al día siguiente, el héroe se enfrentó a un nuevo tipo de batalla. La temporada siguiente, las lesiones se cebaron con él y la tristeza que arrastraba se hizo insoportable. Los fantasmas de la depresión lo persiguieron. El mismo hombre que había hecho soñar a millones se sentía vacío por dentro. En sus propias palabras, sentía que se iba desinflando. Era un dolor silencioso, un enemigo invisible que se aferraba a su alma. El fútbol ya no le divertía, se había convertido en una carga. Pero la vida, a veces, tiene guiones inesperados. A finales de 2009, en medio de su crisis personal y profesional, su amigo y compañero de equipo, Dani Jarque, capitán del Español, falleció. La noticia fue un golpe devastador. Jarque no solo era un amigo, era un confidente, una figura clave para Iniesta. Su muerte fue un punto de inflexión, una llamada de atención. Andrés se dio cuenta de que no estaba solo en su dolor. Decidió buscar ayuda profesional, un paso valiente que muy pocos se atreven a dar, menos en el mundo del deporte. La tragedia, paradójicamente, lo liberó, lo obligó a levantarse. En ese momento ya no era solo Andrés, era también la memoria de su amigo. Su fuerza ya no era solo para él, sino para honrar a Dani. Y luego llegó el Mundial de Sudáfrica 2010, un torneo difícil para España, lleno de dudas y críticas. Pero en la final contra Holanda, la historia nos tenía reservado un clímax cinematográfico. Minuto 116. España y Holanda empatados a 0. El partido se moría. Fernando Torres inicia la jugada,
Fábregas se la pasa y en un acto de fe le pone el balón a Iniesta. El balón viaja, el tiempo se detiene una vez más. Andrés la controla, la pone por delante del portero y la empuja con toda su alma. Es gol. El grito de una nación de millones de personas en un solo segundo. Mientras la celebración estallaba a su alrededor, Andrés se quitó la camiseta. Debajo, un mensaje sencillo, pero lleno de significado. Dani Jarque siempre con nosotros. Ese gol no solo dio una Copa del Mundo, sanó el alma de un hombre y unió el de toda una nación. Fue el final de una pesadilla personal y el inicio de una leyenda eterna. Después del Mundial, Iniesta regresó a su máximo nivel. Se convirtió en el capitán del Barcelona, el líder en el campo y en el vestuario. Ganó más títulos, más premios y su nombre se inscribió con letras de oro en la historia del fútbol. Su despedida del Camp Nou en 2018 fue un evento global, un adiós lleno de lágrimas, de gratitud, de respeto, un adiós a la afición que lo vio crecer, al club que lo convirtió en un inmortal. Andrés continuó su carrera en Japón, en el Vissel Kobe, donde se convirtió en un embajador del deporte, del juego limpio, de la humildad. La historia de Andrés Iniesta es mucho más que sus títulos, sus regates o sus goles. Es una lección de vida. Nos enseña que la grandeza no es solo ganar, sino levantarse cuando se ha caído. Nos demuestra que el éxito, la fama y el dinero no te eximen de sentirte vulnerable, que la verdadera fuerza se encuentra en la humildad, en la búsqueda de ayuda, en la perseverancia. Su legado no es solo un regate, no es solo un pase milimétrico, sino su humanidad. Nos mostró que un héroe puede ser un hombre silencioso, que lucha sus propias batallas en las sombras y que al final encuentra la luz. ¿Qué otra historia de fútbol te gustaría ver en este canal? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para que no te pierdas la próxima historia. Nos vemos en el próximo video.